Bueno, les decía, ¿qué es un sistema operativo, básicamente? Y pues, ¿para qué sirve? Porque de todas maneras es lo que de pronto nos importa a futuro, ¿cierto? Que, perdón. Y básicamente, eh, digamos que el sistema operativo, ¿cierto? Es como el núcleo, hagan de cuenta, de nuestro computador, ¿cierto? Nos sirve, em, nos sirve porque, pues básicamente es donde el usuario va a poder administrar los recursos, que sería lo primero que tenemos en nuestro software, que es básicamente gestor de recursos. Administra una cosa que se llama CPU, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquito más de la CPU. Administra un tema que es la memoria, ¿cierto? Y los periféricos. Entonces vamos a hablar de cada una de esas cosas que vemos ahí. ¿Listo? Entonces, em, la CPU, como nosotros la conocemos, unidad central de procesamiento, ¿cierto? Es la que se encarga de todos los procesos. Es decir, eh, hagan de cuenta que es como el cerebro de nuestra computadora. Entonces, es el componente que nosotros tenemos como principal y pues es el que se encarga de interpretar toda acción. ¿Listo? Es decir, el que hace el procesamiento interno para poder que en este caso nuestro sistema operativo, funcione. ¿Listo? Em, lo que hace por dentro son unos cálculos aritméticos y lógicos que básicamente es lo que van a escuchar como ALU. ¿Listo? Que es el término para esos cálculos aritméticos. Y pues la idea de esto es gestionar básicamente eh, el rendimiento. Con esto también definimos un poco la velocidad, porque pues obviamente entre mejor sea la CPU, más rápido va a ser el equipo, ¿cierto? Eso también lo vemos en que en los procesadores. Resulta que la CPU está en el procesador y el procesador es el que se encarga de toda esta parte. Y es lo que nosotros llamamos, em, lo que nosotros hacemos para hacer esta parte. ¿Listo? Entonces, eso es la CPU básicamente. Recuerden, términos, unidad central de procesamiento. ¿Listo? ALU es la que ejecuta los cálculos y las operaciones. Y también creo que... Ah, bueno, también podemos escuchar el término CU. ¿Listo? El término CU es el que, pues, básicamente lo que quiere decir unidad de control. Y básicamente es el que hace como el que obtiene y decodifica cada una de las instrucciones de nuestra CPU. ¿Listo? Acá también tenemos registros temporales en esta CPU. ¿Listo? Es decir, como el tema, o bueno, cómo manejamos esos registros temporales. El tema de datos que solo viven un segundito. ¿Listo? Em, el rendimiento de esto se mide en gigahertz. ¿Listo? Y en el número de núcleos de mi equipo. Por eso van a decir, ah, bueno, tiene 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, etcétera. ¿Listo? Y digamos que los principales como tal, digamos que desarrolladores de estos procesadores son Intel y AMD. ¿Listo? Que son los dos como competidores en cuanto al hardware. ¿Listo? Y eso es lo que nos hace la CPU. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo por debajo? Él maneja esa CPU y es el que crea los procesos mediante a la CPU y ya va a distribuirlos tanto en la memoria y también podría él enviarlos a que hagan algo en los periféricos. ¿La memoria qué es? Hay dos tipos de memoria, ¿listo? En este caso estamos hablando bueno, podemos hablar de memoria, la memoria a corto plazo, ¿sí? Que sería nuestra RAM, y la memoria a largo plazo, que sería, haciendo la analogía, el disco duro. ¿Listo? El disco duro
em, nos va a guardar a mayor, digamos que más días la memoria, ¿cierto? Y resulta que la RAM es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros reiniciamos nuestro equipo y se borra esa memoria RAM. ¿Listo? Eso es el tema de las memorias. ¿Listo? Em, nosotros, pensémoslo de esta manera, nosotros, y digamos que haciendo la analogía, nosotros utilizamos todos, o sea, todas las personas hemos utilizado, o bueno, la mayoría, porque puede que sí haya alguien que no, computadores alguna vez en nuestra vida, ¿listo? O celulares. Y pues ese sistema operativo es el que está en ellos, como lo hablamos la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte de la gestión del recurso? Pues básicamente que cuando damos, es lo que pasa cuando damos un clic o movemos o copiamos algo de un lugar a otro en nuestro equipo. Mm, ¿Listo? Aquí es, también podríamos pensar que es el que maneja también todas las aplicaciones, entonces podemos decir que de pronto es lo que pasa de pronto cuando en nuestro celular abrimos WhatsApp, de pronto cuando abrimos YouTube o cuando decidimos que funcione alguna otra cosa. Em, Como tal, el sistema operativo es como tal el jefe de todo esto. Entonces, dentro de la computadora, pensémoslo así, hay muchos programas queriendo hacer cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pero digamos que si pudiéramos, o si esto fuera, digamos, sin este sistema operativo, entonces eh, él lo que haría es generar pues todo al mismo tiempo y pues sería un caos ver todas las pantallas emerger, no sabríamos por dónde empezar. Entonces, él es el que le da como esa prioridad, ¿listo? Entonces, un ejemplo como de esta parte de esta gestión sería como, no sé, imaginemos una cocina, ¿cierto? Y en la cocina tenemos como, han de cuenta, 10 cocineros. Entonces, uno va a querer usar la estufa, otro de pronto el horno, otro de pronto, no sé, el cuchillo y otro el refrigerador. ¿Listo? Digamos que si no hay un jefe de cocina o alguien que los coordine, ¿cierto? Pues todos se van a estorbar en el paso. Eso es lo que va a hacer nuestro sistema operativo, ¿cierto? Ese jefe que los coordina a todos para que hagan las acciones y para que no se estorben uno a otro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo dejamos, digamos, con el ejemplo de los cocineros, ¿cierto? Si los dejamos así y se van a estar chocando de pronto, alguien dice, de pronto el del horno quiere sacar algo de la nevera y el del cuchillo también tiene que ir a sacar algo de la nevera, o todos los utensilios están en un mismo sitio, entonces tienen que ir de pronto están metidos en la estufa, entonces tienen que ir a sacar todo de la estufa, entonces como que se estorbarían a nivel de espacio. Entonces por eso es que se tiene el jefe, él es el que les va a decir cómo lo hagan y etcétera. Es eso lo que hace nuestro sistema operativo, coordinar todo. ¿Listo? Acá vamos a ver que también, em, también vamos a ver una cosa que con el tema de la CPU es una cosa que significa núcleo, que preguntamos, bueno, cuánto, digamos que, bueno, ¿por qué lo llamamos? Es el núcleo de la del sistema, perdón, se me va. Entonces, el núcleo lo llamamos es porque, o porque es el núcleo de esta computación, porque es el centro, ¿listo? Es el centro de todo lo que hacemos, es el corazón, digamos que es lo que más se utiliza. Em, pues no podemos decir que el sistema operativo no es un programa más, ¿listo? Porque digamos que o bueno, no sería un programa más, porque como es el que maneja todo y es el que se encarga de hacer que todos los demás software o programas puedan existir, ¿listo? Entonces por eso también lo llamamos como ese núcleo de la computación, ¿listo? Sin esto, no podríamos, no sé, no podríamos tener un Word, un Chrome.
no funcionaría nada de los programas que habitualmente utilizamos, hasta WhatsApp, porque ustedes saben que dentro del celular tenemos como tal un, eh, un sistema operativo. Entonces, acá vamos a ver vemos otra cosa que nosotros acá vemos que eh, hay, aparte de la memoria, que ya hablamos un poquito de la memoria, que es a largo, a corto, de la CPU ya lo hablamos. Ahora hablemos de los periféricos. ¿Qué son los periféricos? Los periféricos son elementos de hardware, ¿cierto? Que pueden tener una, introducir o sacar información. ¿Listo? En ese sentido, los periféricos podemos tener como un teclado, como un mouse, como de pronto una impresora, ¿cierto? Como de pronto el procesador que nosotros vemos, ¿cierto? Pero el procesador físico, como la memoria RAM y el disco duro, ¿listo? En cambio, esto es todo lo físico que tenemos, ¿listo? Eh, y a eso se le llama también hardware. ¿Listo? Cuando escuchen la palabra hardware, es la parte física de nuestros equipos, es decir, cómo nosotros lo manejamos a nivel físico. Por otro lado, también vamos a tener la parte de software. Software ya serían todos los programas que nosotros utilizamos, las aplicaciones, los juegos y también entra ahí los sistemas operativos. ¿Listo? Em, y pues aquí, ¿qué pasa? El sistema operativo es el que como que despierta todo el hardware de nuestro equipo. ¿Listo? Es el que maneja toda esa parte. Mm, bueno, acá qué vamos a entender. Ah, bueno, entonces también nosotros vamos a ver que acá nosotros vamos a ver que nosotros estábamos mirando, bueno, la primera ya sabemos que son los periféricos, ya sabemos que es el hardware, el software dentro de nuestro equipo, la CPU también ya la miramos. Ahora que vamos a mirar que estos sistemas operativos usualmente proporcionan una interfaz. Cuando hablamos de una interfaz, en este caso sería una interfaz gráfica, es esto que nosotros estamos viendo acá. Esto sería una interfaz y nosotros estamos viendo, o sea, sería como nosotros vemos visualmente las cosas que nosotros estamos creando, estamos colocando o etcétera. Eso sería nuestra interfaz. Y por debajo, lo que veíamos es que la plataforma pues permite que se ejecuten las, digamos que el hardware, pues en, por debajo, ¿no? Si yo voy acá, voy a darle a administrar tareas, vean que aquí me sale todo lo que estamos diciendo. Es decir, acá el sistema operativo está manejando todo esto por debajo. Hay muchas cosas por debajo que yo no estoy viendo, pero se están ejecutando, ¿sí? Entonces, vean que aquí, en este ejemplo digamos, del administrador de tareas, ¿cierto? Vamos a ver que acá tenemos la CPU, la memoria, el disco y la red, que sería como el internet. Ahora voy a mirar acá. Vean que aquí hay programas conocidos, pero también hay componentes que se ejecutan de mi sistema operativo. Si miran acá está el host de servicios, la aplicación de servicios, por acá está eh, el procesos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos todo esto y esto es del sistema operativo. Puede que no estén gastando CPU porque no se está ejecutando actualmente, pero vean que se consume o tiene memoria RAM o disco dependiendo de nuestra acción. Vean que este tiene un disco. ¿Listo? Es decir, que está utilizando nuestro disco para algo. ¿Listo? Ese algo puede ser que esté mandando información, logs, que esté creando ciertas cosas dentro del disco. Este es el disco duro, es decir, lo que va a durar a largo plazo. Está interactuando con ese ítem. Listo, vean. Y acá, digamos que cuando ustedes vean acá, esto está asociado a un servicio, que eso lo vamos a ver después. Digamos ya cuando entremos a instalar entremos a instalar toda esta parte, ¿sí?
Em, Listo. Y pues básicamente esto sería un poquito de lo que es esta parte, ¿cierto? Mm, Nosotros en este curso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos nosotros a ver en todo esto? Es cómo nosotros usamos tanto Windows como Linux, que es lo que vamos a instalar, ¿cierto? Cómo funcionan un poco por dentro, es decir, cómo funciona esa instalación, cómo funcionan por debajo los comandos, cómo funcionan estos procesos que nosotros estamos realizando, ¿cierto? Y ahora, si vamos un poquito, démosle siguiente. ¿Listo? Y acá vamos a ver un poquito del tema de lo que maneja el sistema operativo. Por debajo maneja una cosa que se llama, o lo que nosotros conocemos el sistema operativo, es la capa de, digamos que de abstracción, que es el sistema operativo, que es lo que se va a encargar de ocultarnos toda esa información que no sea relevante para el usuario. Es decir, lo que veíamos acá tal vez no sea relevante para un usuario normal. Yo no tengo que estar mirando siempre el proceso, que de pronto de qué exactamente es lo que tiene por dentro, que yo no tengo que estar mirando, bueno, esto maneja una cosa, este tiene otros componentes en ese proceso, ¿cierto? Entonces yo no tengo, incluso estos procesos, cada uno tiene un ID que no se está mostrando acá, pero yo podría sacar ese ID por medio de comandos o hacer una aplicación que me genere los IDs o empezar a mirar acá en detalles qué IDs están sacando. Vean lo que aquí ya me está sacando el ID de cada uno de estos procesos, que sería este PID, que es Process ID. Entonces, todo esto es lo que estamos ocultando y por eso se llama esta capa, la capa de abstracción. ¿Listo? Em, Acá nosotros no tenemos que, digamos que cuando iniciaron los sistemas operativos que veíamos antes, pues el usuario necesitaba saber exactamente dónde colocar cada cosa, guardar cada cosa, incluso en algunos sistemas operativos les tocaba decir el espacio físico en el disco duro, ¿cierto? De lo que estábamos guardando. Aquí nosotros no manejamos nada de eso. Y por eso digamos que es la capa que se encarga como de la abstracción, ¿listo? Em, digamos que aquí esto es lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hace? Eso lo hace por medio de, digamos que los periféricos y los componentes, digamos que estábamos viendo de hardware, ¿listo? Y lo que hace, lo que se hace es que el sistema operativo se encarga de recoger todos digamos que todos los componentes de hardware, ¿cierto? Y esos componentes de hardware lo que hacen es enviar señales a nuestro equipo y según las señales, según los voltajes, según todas las señales eléctricas que está mandando ese hardware, es que él reconoce y empieza a decir qué cosa hacer a medida que nosotros vamos generando esto. Obviamente eso lo manda ya a la CPU, a la digamos que dependiendo cada componente va a mandar señales de entrada y salida. Entonces, eso es lo que hace esta parte y es como la capa de abstracción que tenemos de nuestros sistemas operativos. ¿Listo? Entonces, recuerden que la idea de eso es tener esto, que nosotros podamos, ¿qué? Pues generar como tal esta, esta parte. Ahora, vamos a ver un poquito de lo siguiente em, que sería esta parte que sería la estructura o el sistema del kernel. ¿Listo? Em, entonces, básicamente la estructura es cómo está construido un sistema operativo, ¿cierto? Sería como cómo está diseñado, qué tiene por debajo, cómo se creó, de pronto vamos a mirar en la estructura de pronto un poco el lenguaje de programación, etcétera. ¿Listo? Entonces, acá, cuando llamamos la estructura del sistema operativo, ¿cierto? Y el kernel es el corazón, ¿cierto? Es el corazón de esto. Y pues por otro lado también
em, también digamos que tenemos los procesos, ¿no? Entonces, supongamos, cuando abrimos una aplicación, ¿cierto? Mm, deja, digamos que cuando abrimos la aplicación, ustedes saben que la aplicación es como un iconito, usualmente, ¿cierto? Entonces, cuando la ejecutamos y la abrimos, deja de ser solo un icono, ¿cierto? Que vemos ahí y se convierte en un proceso, ¿cierto? Eso sería nuestra, digamos que nuestra, como esta analogía de lo que estamos haciendo. Eh, el kernel, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver, eh, es el componente central y fundamental del sistema operativo. Por eso van a escuchar mucho, bueno, qué kernel tiene o qué cosas tiene. ¿Listo? Y esto actúa como, digamos, este kernel actúa como el puente principal entre el software de la aplicación y el hardware que veíamos anteriormente. ¿Listo? Gestiona obviamente los recursos críticos como es la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. ¿Listo? A esto también le pueden escuchar como núcleo, que es lo que veíamos por acá, ¿cierto? Que estamos viendo por ahí. ¿Listo? Eh, esta parte es como llamamos, ay, perdón, como llamamos técnicamente a el proceso o el, digamos que del sistema operativo que se encarga de eso, ¿listo? De gestionar toda esa parte. Entonces, nosotros vamos a ver que, pues ya hablamos cómo se gestiona un poquito el hardware, cómo se gestionan un poquito los procesos, que sería el encargado de gestionar el hardware, los procesos, la memoria y el modo de ejecución. ¿Listo? Dependiendo del modo de ejecución, vamos a tener de pronto un privilegio o no. ¿Listo? Mm, este siempre reside en la memoria RAM, para que nosotros lo tengamos claro. Es decir, que siempre va a estar en la parte, digamos, volátil de nuestro equipo. Es decir, que cuando reiniciemos se va a reiniciar todo el kernel, que es el que se encarga de todo este control de todas estas partes que estábamos haciendo. También se encarga de interpretar ¿qué? Las peticiones de los programas, es decir, abrirlos acá y tenerlo de esta manera. ¿Listo? Ese es el que se encarga de todo esto en, digamos, en Windows, porque en Mac es lo mismo, pero pues se ve diferente los procesos y etcétera. Em, bueno, entonces, nosotros aquí vamos a ver un poquito el tema de los tipos de kernel, ¿listo? Entonces, mm, mm, listo, perdón un segundo que es que me están escribiendo. Bueno, aquí vamos a ver los tipos de kernel, ¿listo? En el primer punto serían los monolíticos, que acá vamos a tener una cosa que es que maneja todos los servicios, ¿listo? Entonces, digamos que este parte es el que maneja la planificación, sistema de archivos y driver, ¿listo? ¿Qué es un driver? Porque creo que no lo hemos visto. Un driver es un software pequeñito que nosotros vamos a ver cómo, que es el que nos ayuda a nosotros generar como tal una, digamos que interpreta lo que dice un componente externo o un periférico, ya sea una cámara, de pronto una impresora, que creo que es lo que más suena, como, ay, bájale los drivers a la impresora, es eso, es el que se encarga de gestionar todos esos recursos de nuestra parte de hardware. ¿Para qué? Para que se ejecute y pues sean un poquito o sea, interpreten esas señales, ¿cierto? Eh, Listo, todos los servicios, digamos que se ejecutan en el mismo espacio de memoria, para que sepan. Listo, todo esto. Eh,
lo que hace un poquito más rápido digamos, esta ejecución. ¿Listo? Este tipo de kernel, como les digo, un bloque de memoria nomás, ¿cierto? Y se encarga de manejar los drivers que nosotros estamos haciendo, el sistema de archivos y la planificación. Sistemas de archivos es la parte de guardado, de creación de archivos, etcétera. Acá ya sabemos que es un driver. Entonces, ventaja de este kernel es muy rápido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como todo está en un mismo bloque, pues se ejecuta supremamente, digamos que rápido. Esto no se está utilizando actualmente en las versiones nuevas. ¿Listo? Acá, ¿qué pasaba? Que también, digamos que, ¿qué pasaba mucho con este tipo de kernel? Que, oiga, uno llegaba, ejecutaba y pues se caía en un momentico o fallaba. Entonces era muy fácil de tener un fallo y cuando fallaba, ¿qué pasaba? Tenía fallos totales de todo, porque como todo estaba en un mismo bloque, ¿cierto? Y se ejecutaba en un mismo kernel, entonces, pues todo fallaba. Entonces, digamos que esta era la ventaja, muy rápido. Desventaja, digamos lo que les decía, un fallo de un driver, ¿sí? El kernel entero colapsaba, es decir que no se me bloqueaba o algo pasaba, ¿listo? Entonces por eso, digamos que no se está utilizando mucho. ¿En dónde se utilizaba? En versiones antiguas de Linux y en el MS2. ¿Qué es el MS2? Cuando teníamos nuestro fue uno de los primeros, digamos que sistemas operativos que se manejó, que es nuestra línea de comandos. Así, cuando fallaba, todo se utilizaba en el mismo bloque. Entonces, pues como todo se utilizaba, pues podía fallar. ¿Listo? Acá, este microtest, ¿cierto? Micro kernel, ¿cierto? Es el que es otro tipo de kernel que básicamente eh, las funciones, digamos que esenciales, quedan en el kernel, ¿listo? El resto, driver, reds y etcétera, son procesos, ¿listo? Ventaja de esto, como ya no es un bloque nomás, se manejan múltiples bloques, o bueno, se maneja un bloque esencial y ya lo manejamos por proceso. Entonces, si un componente falla, pues el sistema puede quedar ahí y no pasa nada. Es como cuando nos saca un error el sistema operativo por otra cosa, ¿cierto? Entonces por eso queda vivo. Es el que actualmente, digamos que se utiliza para digamos, para Windows, para Mac y para etcétera, porque pues es el como nosotros hacemos actualmente. Si miran, nosotros tenemos acá, si entramos acá directamente y miramos, tenemos acá qué es lo que está haciendo por debajo. Entonces, eso es lo que nos está haciendo. Entonces, hay un kernel que se encarga de manejar toda lo general, las funciones esenciales, y el otro lo está mandando como, si miran acá este Wacom, es de el driver de la tableta digitalizadora. Entonces, eso sería para manejarlo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Podemos ver cada una de las opciones. Incluso por aquí, si viéramos, espérenme a ver si podemos verlo por acá, aplicaciones de arranque, usuarios, servicios. Vean que aquí vemos que se está ejecutando, ¿cierto? Por debajo, entonces aquí podríamos ver cada una de las cosas. Entonces vamos a ver acá, no sé, a buscar uno que de pronto se reconozca fácil y digamos vean, este me está dando la hora de Windows, ¿sí ven? En localhost. ¿Listo? Es decir, local. Por aquí también está el de red. Creo que ese es conexiones de red. ¿Sí ven? Servicio de lista. Entonces acá es donde está como haciendo toda esa parte. Entonces cada una de estas cositas tiene un proceso. Si quisiéramos ir al proceso, entonces abrir por aquí, creo que está detenido. Donde está en ejecución lo podemos ir a ver ¿Sí ven? Aquí está nuestro proceso.
¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada una en este micro kernel, cada uno de los componentes que va a llegar a hacer. Va a llegar, va a abrir el como tal, el, mm, el kernel general y cada uno de esos drivers y cada una de esas cosas se convierten en uno. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Ventajas, si falla un componente, pues todo sigue vivo, es muy estable. Desventajas, es más lento. Y el intercambio de mensajes pues es constante. ¿Por qué? Porque acá todo está activo. ¿Listo? Todos los que estén activos están acá activos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Está el proceso abierto y pues va a empezar a interactuar, va a mandar mensajes. Entonces, por eso es un poco más lento y esa es la desventaja del microkernel. Listo. Ay, bueno, entonces continuemos. Mm, continuemos con esta parte. Listo. Bueno, acá vamos a ver dos cosas, que es el modo usuario y es el modo kernel, ¿listo? Y básicamente esos son los estados de operación de una CPU, ¿cierto? Y pues garantiza el tema de digamos como la estabilidad, por decirlo así, de nuestro, eh, de nuestro de nuestro sistema operativo. ¿Listo? Ya, perdón. Entonces, acá que vamos a ver, el modo, digamos que usuario es el que ejecuta las aplicaciones normales como navegadores, juegos, etcétera. Y con ese modo de usuario, ¿cierto? Vamos a tener acceso limitado al hardware. ¿Para qué? Para evitar bloqueos. El modo kernel, ¿cierto? Es el que le damos, digamos, acceso a todo nuestra memoria. Es decir, acceso al hardware, a la memoria, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver un poquito de las diferencias en cada uno de los puntos. Entonces, en el hardware, el modo usuario es restringido, no puede acceder directamente a los dispositivos o a la memoria núcleo de nuestro sistema operativo. El modo kernel, ¿cierto? Es sin restricciones, yo voy a tener acceso a todo. ¿Listo? Esa es como la diferencia en cuanto al tema de hardware y memorias. ¿Listo? En el tema de seguridad. En el tema de seguridad, mmm, digamos que y estabilidad en el modo usuario, si una aplicación falla, pues nos crachea y digamos que eh, el sistema operativo sigue en ese caso funcionando. En el modo kernel, ¿cierto? Si eso pasa, ¿qué pasa? Pues como tengo todo el acceso a todo, pues me va a bloquear todo. Y un ejemplo de esto es, no sé a quién le pasó de pronto el tema de la pantalla azul. Eso sería un ejemplo de modo kernel. Esa pantallita azul que de pronto nos pasaba en otros sistemas operativos. Ahorita no tanto, pero pues en otros sistemas operativos, de pronto Vista o algo así que hayan manejado. ¿Listo? Eh, Listo. En interacción de llamadas, las aplicaciones en modo usuario deben realizar una llamada al sistema que se llama System Call en inglés, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el modo kernel realice las acciones. Ejemplo, nosotros vamos a guardar un archivo. Él lo que hace es que
envía una señal, ¿cierto? Al sistema operativo llamado system call y él es el que crea, el kernel es el que crearía nuestros archivos. ¿Listo? Eso es como la interacción en llamadas al sistema. Ahora, en instrucciones de pronto de el sistema, en instrucciones de CPU, ¿cierto? El modo kernel ejecuta todas las instrucciones del procesador, todas, 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 todas. En el modo de usuario, las instrucciones tienen un conjunto de, digamos que de, un conjunto finito, es decir, contado o limitado, ¿cierto? De instrucciones para utilizarlo. ¿Listo? Entonces, pues como en resumen, el modo usuario protege a nuestro sistema operativo, el modo kernel puede, digamos que, eh, realizar cualquier acción y gestión, solo que es un poco, o sea, como con más permisos para que lo entendamos de esta forma. ¿Listo? O sea, la siguiente. Bueno, esto era lo que yo les llamaba del sistema de llamadas o system calls, ¿cierto? Que básicamente es como la puertica que nosotros tenemos entre el modo, en el modo de usuario o el modo normal, ¿cierto? En el cual nos permite a los programas de los usuarios, les permite tener el kernel, es decir, abrir un archivo, enviar datos, pedir de pronto más memoria RAM, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es el llamado como tal o lo que nosotros hacemos y es como el enlace que nosotros tenemos. ¿Listo? De entre el usuario y el kernel. Bueno, después vamos a ver el tema de gestión de procesos. ¿Sí? Mm, Bueno, entonces, aquí nosotros vamos a ver que un proceso como tal, ¿cierto? Es la ejecución de un programa. ¿Listo? Entonces, obviamente no estático y evoluciona pues obviamente con el tiempo y pues básicamente ¿qué contiene estos procesos? ¿Listo? Contiene los datos principales de las variables, ¿cierto? En cuanto a programación, contiene el código del programa, contiene una pila o stack, que es la que nos ayuda a llamar las funciones dentro de esa parte, y contiene un contador del programa que sigue. Es decir, que si nosotros vamos acá, vamos a ver un poquito de toda esa parte. ¿Listo? Esto es un proceso como tal. Entonces, si vamos a ver acá en el proceso, podemos ver muchas veces una descripción, ¿cierto? ¿Qué tipo de arquitectura es? Cuando hablamos de la arquitectura, tenemos dos arquitecturas, una de por 86 y otra por 64. La 8 por 86 que vemos acá significa a 32 bits. ¿Listo? Cuando hablamos de 32 bits, hablamos de el tema del uso del recurso de memoria RAM hasta cierto punto. Es decir, nosotros vamos a tener, no sé, desde 0 a 4 gigas máximo, máximo el uso de 32 bits. Pero después de esa, digamos que de esa arquitectura, es decir, después de esa partecita, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener eh, que esta, que ese ya no nos funciona. Es decir, que si yo tengo más de 4 gigas de RAM, ¿cierto? No me va a funcionar esa arquitectura, digámoslo así. ¿Listo? Porque en algunos casos se ve de 86 porque el programa está diseñado de esa manera. Es decir, que no va a necesitar más de 4 gigas de RAM ese solo proceso. ¿Listo? Entonces programas de pronto como Photoshop que utilicen mucha memoria o algo así no se van a poder ejecutar en 86 porque va a gastar más de la memoria que se necesita. ¿Listo? El sistema operativo actualmente y digamos que lo que van a ver es más sistemas operativos por 64, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como el sistema, lo que les decía, la RAM, eso varía en la RAM, de 1 a 4 que es el estándar que teníamos antes, era de 32 bits. Entonces se manejaba poquita memoria RAM y por eso existía. Después, cuando subimos un poco la memoria, digamos que creamos este de 64. ¿Para qué? Para utilizar más de
4 gigas de RAM. Es decir, que nosotros podemos tener 16, 18, 24, 128, 64 gigas de RAM y las va a reconocer. Si instalamos un sistema de 32 bits a esta, digamos, intentando colocarle más memoria, no lo vamos a poder realizar. Entonces, es eso la diferencia de la arquitectura en cuanto a 32 y 64. Que acá el 32, recuerden que es el mismo por 86. ¿Listo? Siempre en el sistema operativo lo van a ver así. Incluso en algunos temas de instalaciones, cuando vayan a instalar, les va a salir así por 86. ¿Listo? O X86, como lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, para que sepamos esa parte. ¿Listo? Bueno, aquí suena raro y de pronto quiero aclarar un poquito esto porque digamos que a nosotros nos suena muy raro que decir que está por 32, eh, cuando hablamos de nosotros 64 y 32 bits, que era lo que nosotros estábamos hablando, ¿cierto? En la arquitectura, ¿cierto? Em, entonces, uno diría, oiga, pero ¿por qué si es 80 porque ahí sale 82, 86 y no X32, que sería, digamos que, porque el profe me está diciendo que eso es igual a 32 bits, ¿listo? Y pues básicamente lo que pasa es que esto se debe a razones, pues digamos, históricas de nomenclatura, ¿listo? Entonces, digamos que el origen viene pues de una serie de procesadores que se llamaban Intel 8086. Esos existían hace, resto, como, ¿qué? Época de los 70, algo así. ¿Sí? Entonces, digamos que originalmente la arquitectura de esos equipos era A16, ¿cierto? Entonces, como era, digamos, Intel generó esos modelos de procesadores, ¿cierto? Y esos, digamos que aunque la arquitectura antes era, uy, si no estoy mal, a 16 bits, ¿listo? Entonces, digamos que como ese procesador se llamaba así, 8086, ¿cierto? Entonces el origen fue ese, del 86 por el procesador, ¿sí? Entonces, digamos que también la X fue como el comodín. ¿Por qué? Porque pues, según el procesador, usualmente terminaban en 86 esos procesadores de Intel, es decir, era 82, 86, 83, 86, etcétera. Entonces se creó como ese comodín y quedó X para decir como el comodín del procesador y 86 para todas las versiones de los procesadores que se estaban utilizando. ¿Listo? Entonces, pues, o sea, quedaba X y 86 para todos los procesadores para decir que, oiga, funcionaba esa, esa parte. ¿Listo? Igual ahí en ese entonces teníamos el procesador como en 16 bits, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, digamos que ya la evolución un poco fue el sistema, ese Intel fue, uy, fue pucha, el 386, 80 386, ¿sí? Y pues ya introdujo ese procesador, introdujo como tal el 32 bit. Pero pues ese procesador, para no, para no enredar a las personas ni nada, dejó ese mismo comodín, el X86. ¿Listo? Y pues básicamente a eso, y gracias a, digamos que a esa parte, digamos que se generó y pues digamos que eh, quedó ese nombre como tal en nuestro, digamos como en la mente, como X86. Pero no quiere decir que sea, o sea, es más por historia que por otra cosa y por la nomenclatura que le habían dado a esos sistemas. ¿Listo? Entonces recuerden que es eso, es eso. ¿Listo? Después ya, digamos que ya como ya después sí surgió el 64 y la arquitectura evolucionó a 64, a 64 bits, pues ya ahí sí la denominaron, eh,
de 64 para indicar que era la base. ¿Listo? Entonces ya para indicar que eran 64, pero eso fue, digamos que fue por el tiempo, y digamos que esa es la razón de ser de por qué van a ver que se le dice x86. ¿Listo? Y no x32 como pensaría uno. Esto es de 64 bits y esto es de 32. Ahora, ¿qué también va a pasar? Que, eh, uy, perdón. Básicamente, ¿qué va a pasar también con esta parte? Em, que nosotros siempre en los sistemas operativos lo vamos a ver así, cuando instalamos lo vamos a hacer así, pero pues ustedes no van a decir es que es X la arquitectura, si le preguntan a alguien técnico y le dicen, no, es que la arquitectura es x86, tal vez no sepa porque está, o sea, uno la conoce como 32 bits, que es, y este es solo es ese nombre es solo para los procesos y para el origen y para saber cómo se ve. Pero usualmente uno la conoce como 32 bits, que pues es lo común, es lo reglamentario. ¿Listo? Solo y simplemente este X, acuérdense, por el procesador que se tenía en ese entonces. ¿Listo? Como terminaba en 86, por eso lo dejaron. Bueno, sigamos acá un poquito. Ya les expliqué un poquito el tema de eso. Bueno, esto ya, bueno, contador del siguiente programa, bien, listo. Acá, ¿cómo es el ciclo de vida de un proceso? ¿Listo? El proceso nuevo se crea, ¿listo? Se crea el proceso. Queda esperando, después de eso, queda esperando la CPU, es decir, está listo. Y después está en ejecución, ¿listo? Que es cuando él usa la CPU. En espera es esperando algún evento, ¿sí? De entrada o salida. Y el finalización de ese proceso es el terminado. Cuando de pronto nosotros acá le damos, se va a terminar este. Bueno, fue muy rápido, pero a veces cuando digamos que es un proceso que se está demorando, acá sale en qué punto está. ¿Listo? Entonces... No, no me deja ver. ¿Listo? Pero aquí podríamos ver si está en ejecución, si está... Ven, aquí hay uno suspendido. ¿Sí? ¿En qué punto está ese proceso? Usualmente los van a ver todos en ejecución. Casi siempre cuando están creados están en ejecución. ¿Listo? Pero estos digamos que el ciclo de vida de nuestro, como tal, de nuestro sistema, de nuestro proceso como tal. ¿Listo? Entonces, ya hablamos un poquito de la evolución, ya hablamos de esta parte. Listo. Entonces, vamos a hablar de esta parte que es el PVC. Digo, PCB es la cosa. Bueno, listo. Este es básicamente un bloque de control que nosotros tenemos. Es una estructura obviamente de datos que nosotros estamos teniendo dentro del sistema operativo y actúa como la tarjeta que como identifica el repositorio, la información de cada proceso, almacena de pronto datos críticos que se tengan, em, de pronto recursos asignados y digamos que también es el que se encarga un poquito o permite gestionar un poco la multitarea, realizar cambios, etcétera. ¿Listo? Aquí que vamos a guardar, digamos, el estado actual, que era lo que veíamos, el ID de nuestro proceso, la prioridad y los registros de la CPU, que sería básicamente esto, más o menos esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Ese es el
digamos que, y es como el pasaporte del proceso, es como todo el pasaporte del proceso. Acá, ¿qué vamos a ver en esta parte y aspectos claves de esto? Identificación y estados de cada uno de los procesos activos. ¿Listo? Un PCB tiene solo, o ese pasaporte, piensen que es como la cédula, tiene solo un ID, que en su, digamos que en su siglas sería PID, sería Process ID, ¿listo? Y su estado actual podría ser nuevo, listo, en ejecución, espera, terminado, dependiendo de lo que nosotros estemos sacando. También vamos a ver que esto tiene también gestión de CPU, ¿cierto? Guarda el contador del programa, de los registros, para que pues si el programa pueda ser como interrumpido en un momento y de pronto reanudado exactamente donde quedó, ¿cierto? Pues facilitando de pronto algún contexto o algún cambio que nosotros necesitemos. También vamos a ver un poquito de los recursos y memoria que contienen información como la memoria asignada, de pronto archivos abiertos, ¿cierto? Etcétera. Em, También vamos a ver como algún tipo de estadística como el uso de la CPU y el tiempo. Ese lo podemos ver acá. Listo. Entonces, espérenme acá. Que sería básicamente esto. En tantos segundos ha consumido tanta CPU o tanta memoria, dependiendo de lo que nosotros le mandemos. Básicamente eso sería. Em, digamos que esta partecita es la estructura central para todo el tema de planificación y control de procesos y pues con esto ya digamos que permite tener como una multiprogramación, ¿no? Porque pues es el que maneja toda esta parte de esta información. Incluso tenemos la red, ¿listo? Y es el que se encarga de esa parte. Bueno, vamos a ver acá. Cuando yo les hablaba de cambios de contexto, es decir, que este bloque manejaba ese tema de cambios de contexto, entonces es como cuando vamos a ver el que, ¿cómo decirlo? De una manera facilita. Bueno, el cambio de contexto, digámoslo así, entonces aquí vemos un esto. Cuando la CPU debe ejecutar un proceso A y pasar al proceso B, debe guardar el estado del proceso A, obviamente, y cargar el del B. Esto ocurre miles de veces por segundo cuando pues la ilusión ocurre al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, este proceso o estos procesos de acá, cuando se están ejecutando, nosotros no estamos viendo, pero por debajo están cambiando de un proceso a otro rápidamente en segundos. Por eso van a ver que aquí se mueve un momento, se mueve el otro, se mueve uno, se mueve el otro y así sucesivamente. Porque están siendo, digamos, ejecutados o cambiando ese contexto. ¿Listo? Digamos que la definición técnica, digamos que es la operación del núcleo que interrumpe un proceso, un hilo, para dar paso al otro, permitiendo utilizar los recursos. ¿Listo? O compartir los recursos. ¿Listo? Esa sería como la definición técnica de esa parte. Em, ¿Listo? Esto es supremamente vital para gestionar la concurrencia, es decir, manejar varias cosas al tiempo y pues maximizar como tal la CPU que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si tenemos una CPU, imagínense no poder cambiar de contexto y tener toda la CPU copada, pues en algún punto, pues no nos va a servir, no nos va a ejecutar nada alrededor de este mismo opción. ¿Listo?
Eh, ¿Qué nos permite hacer esto? Gestión de multitareas, básicamente. Y pues es esencial para que el usuario no perciba que las aplicaciones simultáneas van cambiando. Es decir, si abriera y cerrara el programa para utilizar, digamos, la memoria, el usuario sabría, oiga, esto está haciendo algo por debajo, o sea, y pues se vería, o sea, no lo percibiría como si estuviera mal, ¿no? Entonces, por eso, ese es el que se encarga de esa parte. ¿Listo? Em, ¿Y cómo hace esto? Cambia el estado de los procesos a través del bloque de control, que era lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Listo? Eso lo hace en milisegundos, es muy, muy rápido. ¿Listo? Por eso no lo vamos a notar. Pero a eso se le llama como el cambio eh, de contexto o context switch en inglés. También lo van a encontrar. Esto también tiene que impacto en la eficiencia. ¿Listo? Digamos que muchas veces se minimizan los cambios de contexto necesarios y básicamente lo que hace es que la CPU utiliza técnicas por debajo como el multihilo que ayudan a reducir esta sobrecarga o esta parte. Digamos que un poquito de la evolución empresarial, los sistemas operativos han pasado de ser, digamos que solo gestores de escritorio, pues a plataformas basadas como de pronto en la nube o funcionamientos como sistemas operativos organizacionales. Digamos que la tendencia en el año pasado era que también se utilizaba mucha integración de IA y microsegmentación para analizar de pronto un dominio, ya sea en Windows, y todo esto lo hacía con esa partecita. Em, Listo, y pues en resumen, digamos que los sistemas operativos modernos gestionan un contexto, ¿para qué? Para asegurar, digamos que esos procesos se ejecuten de manera muy fluida, muy que no se note todo eso, y pues adaptándose a las otras opciones de trabajo, ¿listo? Entonces ese es digamos como tal, lo que vemos de context switch, que es como esa parte. Em, Listo, perdón. Entonces, vamos nosotros a ver esta parte de nosotros de la planificación. La planificación de CPU y cómo es que nosotros hacemos para tener como tal esa planificación. ¿Listo? Esta planificación de la CPU obviamente es una función que tiene el sistema operativo, que gestiona ¿qué? La asignación a nuestro procesador y a los procesos listos. Y pues ¿cuál es la idea? Maximizar pues obviamente toda la eficiencia que nosotros tenemos. Y eso lo hace por conceptos como el first come eh, o first serve. ¿Listo? Que básicamente eso sería el que llega primero, se atiende primero. Sería digamos, como el, como esa planificación. Es decir, abre y es el primero en hacerlo. ¿Listo? Los procesos se ejecutan exactamente en el mismo orden de llegada, lo que hace que sea simple, pero pues es, digamos que un poquito ineficiente cuando de pronto estamos hablando de una cosa más, más elaborada, ¿listo? Entonces ya saben, los procesos se ejecutan en orden de llegada, ¿listo? Es simple pero eficiente, pero ineficiente, perdón. Acá vamos a ver también round robin o por las siglas también lo van a encontrar como RR. ¿Listo? Que básicamente es asigna un tiempo, ¿cierto? A cada proceso en forma circular. Es equitativo porque pues obviamente es como la asignación en el tiempo y es útil para sistemas para sistemas de tiempo compartido, ¿listo?
Ese es el round robin y pues aquí como nos dice, digamos que cada uno tiene un tiempo pequeño que es quantum se llama y luego se turnan ese quantum que tienen. ¿Listo? Aquí lo van a encontrar de diferentes maneras. Creo que yo también alguna vez ese quantum, creo que es porque es en español o inglés. También lo vi con C, ¿listo? Pero cuando escuchen ese término es de tiempo, ¿listo? Y lo siguiente es por prioridades, ¿listo? Las prioridades se asignan a la CPU, ¿listo? Y el proceso, y acá lo importante es que es el proceso con mayor prioridad, ¿listo? Esa es esa, esa parte. Ah, bueno, aquí miremos un poquito en esta parte, se me olvidaba hablar un poquito en esta parte de esto. Es que hay varios criterios de evaluación de pronto de todo esto, ¿cierto? Uno es la utilización de la CPU, que básicamente, usualmente eso es por porcentaje de tiempos que el procesador va como trabajando, como sacando. También vamos a ver un tema de el rendimiento, ¿cierto? O bueno, eso sería como nosotros medimos esta parte. El rendimiento que sería básicamente procesos completados por las unidades de tiempo. Lo siguiente que tenemos es un tiempo de retorno, ¿cierto? Tiempo de desvío hasta que el proceso, digamos que finaliza. Tiempo de espera, cuánto, digamos que termina al sumar todos los tiempos que un proceso pasa en una cola de listo. Entonces, es decir, ese tiempo de espera y tiempos de respuesta. Así sería como nosotros evaluamos estos tipos de algoritmos. ¿Listo? Mm, Listo. Y pues básicamente aquí también vamos a ver un poquito los estados que pasan de nuevo a listo, de listo a ejecución, de ejecución a espera y de espera a terminado. Y ese sería como lo general de esta parte de planificación de CPU. ¿Listo? Ahora vamos a ver una cosa que se llama hilos o TREMS, ¿listo? Esto también funciona y lo van a ver que esto lo van a ver un poquito en programación. De pronto cuando estemos viendo la parte cuando estén viendo estructuras de datos o programación o alguna otra materia, pues van a ver que esto lo vemos ahí, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener acá? Em, los hilos en los sistemas operativos, primero, son la unidad más pequeña de utilización de una CPU. Listo, es la más pequeñita, permitiendo la ejecución concurrente de múltiples tareas dentro de un mismo proceso. Es decir, yo tengo un proceso y ese proceso va a ejecutar dos cosas al tiempo. ¿Listo? Es eso. Comparten que los mismos recursos, es decir, memoria y recursos van a ser lo mismo. ¿Listo? Van a tener el mismo bloque. Obviamente mejora un poquito la eficiencia, el rendimiento y la respuesta de aplicaciones porque se están ejecutando dos cosas al tiempo. Cuando manejamos hilos es un poco más ligero y rápido de crear de que los procesos, digamos que completos. Em, un solo proceso puede tener varios hilos, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo. La memoria es la misma. Un ejemplo sería de pronto el tema de un editor de texto. Tiene un hilo para leer el teclado y otro hilo para guardar el archivo, para el autoguardado del archivo. ¿Listo? Ese sería un ejemplo. En programación también podemos verlo de pronto como, de pronto cuando nosotros estamos consumiendo un API, que un API estamos viendo que esto, entonces nosotros podríamos decirle, bueno, consúmame consúmame esto y mientras tanto muéstrame esta otra información. ¿Sí? Eso también lo podríamos ver ahí. Em, Características y digamos que principales componentes. Primero, independencia. Cada hilo tiene su propio programa, digamos su propio contador y a su vez un conjunto de registros de pila, que eso lo vamos a ver también después.
También vamos a ver que tienen los recursos compartidos, también, es decir, que comparten los mismos archivos, los mismos datos y todo, ¿listo? La eficiencia permite realizar tareas simultáneas, lo que decíamos, ejemplo, no sé, puede ser otro, cargar datos mientras se interactúa con el usuario, que era lo que estábamos hablando de nuestro anterior ejemplo de pronto de nuestra API. Lo que pues aumenta un poquito el tema de capacidad de respuesta. Cambio de contexto entre hilos, es decir que lo mismo que veíamos antes, podemos cambiar de hilo de uno a otro dependiendo lo que necesitemos, que sale un poquito más rápido y económico para el sistema operativo, porque pues no vamos a utilizar, digamos que tanto los recursos. ¿Listo? Entonces también podríamos hacer ese cambio de, de contexto. Beneficios de los hilos, digamos que aprovecha mejor el tema del procesador multinúcleo, es decir, cuando decimos, el procesador tiene un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, eso lo utiliza un poco mejor. Los tiempos de respuesta de la aplicación son un poco más rápidos, ¿sí? Incluso de pronto puede seguir funcionando, que es lo que vemos de pronto actualmente, que sigue funcionando alguna aplicación, si el hilo se llegara a bloquear, es decir, que él sigue su transcurso, pero pues obviamente no le va a dar respuesta a eso que estamos generando con el hilo. Em, en economía son un poquito más eficientes de crear y gestionar en comparación digamos, con un proceso normal, ¿no? O tradicional. Diferencias con los procesos. El peso de los hilos son más ligeros, mientras que un proceso es más pesado. ¿Listo? El tema también es aislamiento. Los procesos están aislados uno de otro, es decir que, no sé, tengo por un lado la red, tengo por un lado el otro programa, tengo por un lado el otro. ¿Listo? Entonces están aislados y yo no puedo compartir memoria. ¿Listo? Lo que en este caso pues nos facilita que pueda generar, digamos que, conflictos. ¿Listo? Porque pues no comparten la memoria. ¿Listo? Están aislados. En el caso del proceso, ¿no? El proceso está aislado. El hilo está todo junto. Y es usualmente la misma aplicación. ¿Listo? Em, Problemas comunes que se van a enfrentar con estos hilos, que de pronto em, puede ocurrir, digamos que condiciones de carrera o write counts, que le llaman. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Cuando uno está, digamos que tiene varios, eh, pero es que ya son muchos, son demasiados, o sea, tenemos muchos hilos, ¿cierto? O varios hilos, ¿cierto? Intentan acceder y modificar datos compartidos simultáneamente, entran como en esa carrera y se puede ver un poco más demorado y etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los problemas más comunes. La complejidad también es un poco más, digamos que a nivel de programación, tiene un poco más de complejidad, porque digamos que obviamente ustedes tienen que empezar a gestionar cómo compartir y el tema de la, de la depuración también puede, digamos que ser un poco más tediosa en cuanto a la depuración. Si digamos yo depuro un programa y estoy probándolo, entonces yo voy a decir, bueno, eh, lo intento conseguir la información, pero resulta que como el programa sigue, pues, o sea, la depuración sigue y pues yo no tendría, digamos que respuesta de una vez a lo que me está generando. Entonces son un poquito más difíciles de gestionar y de manipular a nivel de código. Esto por eso usualmente no van a ver tampoco que es que se programe así multihilo, sino para algunas cosas específicas, como para traer de pronto data o cosas así, porque pues ahí tenemos que en programación manejar varios status, etcétera. Entonces por eso no la van a ver tanto ahí. Em, bueno, vamos a ver un resumen general. ¿Listo? Y yo creo que con esto ya dejamos hasta acá, ¿cierto? Y ya lo que hacemos es que, pues no, ya dejamos hasta aquí, ¿listo? Entonces, básicamente el sistema operativo es nuestro gestor, ¿cierto? El kernel es el corazón, los procesos son las unidades de trabajo y la protección se logra mediante el módulo dual que era el que veíamos.
¿Listo? Aquí esto lo vamos a dejar hasta acá, con esta clase. ¿Listo?